Hola, bienvenidos, buenas noches. Este es nuestro último, digamos, de capítulo de la serie Joyas del Evangelio. Y la verdad es que todos me han gustado mucho. Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de Joyas? Wow, creo que es interesante mirar todos los evangelios juntos, ¿no? A veces leemos los evangelios por separado y nos perdemos de muchas cosas que rescatamos a la hora de juntar todas las perspectivas como lo son, como una sola historia. Y eso me pareció muy interesante, el poder mirar todos los evangelios al mismo tiempo y cómo cada uno ve desde un punto de vista diferente la misma historia. Sí, es hermoso, definitivamente tienes razón. Yo estoy muy entusiasmado porque cuando me pidieron participar contigo en esta última serie y me dijeron, tienes que buscar una historia acerca de la salvación, me metieron en un predicamento, la verdad, en un problema, porque la Biblia es un libro que donde lo abras, habla acerca de Jesús y habla acerca de la salvación. Entonces, pues fue algo difícil encontrar una historia y encontré una de esas historias que muchas veces, como tú dices, por no leer la totalidad de los evangelios como son uno solo, no las perdemos, ¿no? Encontré una historia en un versículo que aparentemente no es historia, pero nace de una plática de Jesús con un hombre llamado Nicodemo y está registrada en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Yo te invito, amigo, que me estás escuchando, a que tú en casa leas completo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero lo leas como una sola historia, como una sola narración. No lo leas como narraciones separadas, porque en realidad lo que está pasando en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 es una sola narración. Es Jesús hablando con Nicodemo. Y en el versículo 16, yo creo que a Nicodemo ya le estaba saliendo humo por la cabeza. Nicodemo necesitaba un respiro, porque era tal el cúmulo de información que estaba recibiendo que necesitaba que Jesús se la digiriera. Y Jesús, como es sabio, pues lo hizo. Y en Juan 3:16 es un versículo que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te parece, hija, si oramos? Sí. Señor, guíanos. Allí está tu palabra. Es vasta, es un gran tesoro, esto es una joya que tiene muchísimo de dónde escoger para continuar sacando enseñanzas y enseñanzas. Hoy guíanos y danos una enseñanza muy puntual. Permítenos y ayúdanos a mi hija y a mí a compartir algo que valga la pena escuchar, guiados por tu Santo Espíritu, sin interrupciones. Danos paz y ayúdanos a coordinarnos y a trabajar como uno solo, como un solo cuerpo, para llevar bendición y revelación a todos los corazones de los que nos estén escuchando y de los que nos vayan a escuchar por cualquier medio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, mira, te comentaba. Juan 3:16, a pesar de que es algo corto, es en sí el resumen intermedio de una historia hermosísima, de un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. En Juan 3:16 podemos apreciar, por ejemplo, lo incomparable de la salvación. Nadie en toda la historia de la humanidad, ni sumando todas las buenas acciones de todos los seres humanos nacidos y por nacer, se compara con lo que el Señor hizo. Por eso el versículo inicia, porque de tal manera. Es incomparable la salvación. Por eso yo digo que esto es una joya.
De tal manera, no hay un punto de comparación, ni lo habrá jamás. La salvación no tiene una forma de dimensionarse. Es algo hermoso, es algo enorme, es algo inmensurable. Después, el Señor le resume a Nicodemo el origen de la salvación. No es algo que se le ocurrió de última hora al Señor Jesús ahí cuando estaba hablando con Nicodemo. El origen de la salvación es Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Fue un acto de amor que nació de un corazón apasionado que no le cabe el amor en el pecho. Después nos dice quiénes somos los destinatarios de esta salvación. De tal manera amó Dios al mundo, y ahí está, todos los seres humanos que recibamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, somos destinatarios de este acto de amor inmensurable. Después podemos encontrar quién hizo posible este acto de amor, porque la salvación no es un buen deseo, no es como te deseo que hoy tengas un buen día o que pases buena noche, no, sino que hubo un corazón de donde nació, el del Padre, y hubo alguien, una persona, que lo hizo posible. ¿Quién es? El Hijo unigénito de Dios, es decir, Jesús. Todo eso está resumido de la historia que le estaba contando a Nicodemo Jesús, lo está resumiendo. El propósito de la salvación también viene ahí. Y mira, muchas veces se malentiende la salvación. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Pues que nos portemos bien, que seamos mejores personas, que ya no estemos enfermos, que seamos felices. El propósito de la salvación es uno: darnos vida eterna. Dios anhela compartir su eternidad contigo, conmigo y con todos ustedes que me están escuchando y con todos los que no me estén escuchando. Él anhela compartir su eternidad con toda la raza humana. Y también, por último, nos resume muy rápidamente, y no voy a profundizar en ninguno de esos puntos, pero nos resume los resultados de una salvación así. Nos da identidad, nos da estabilidad, porque no tenemos toda esa incertidumbre, por lo tanto tenemos paz y sobre todo tenemos vida eterna. Juan 1:12 dice, lo voy a leer solamente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, los autorizó para ser hechos hijos de Dios. Identidad, estabilidad, paz, vida eterna. ¿O qué opinas? Sí, bueno, yo escogí la historia del buen pastor y creo que hay puntos en los que coincidimos en ambas historias, ¿no? La historia del buen pastor se encuentra en Juan 10. Vamos a ir leyéndola y escogemos unos versículos donde tenemos, ¿ok? Claro. Yo les voy diciendo ahí. Vamos a empezar con el 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a detenernos aquí. Lo primero que encontramos en esta historia es que Jesús dice, yo soy la puerta. Y no dice una puerta, sino la puerta. O sea, sí, claro. No hay más puertas, ¿no? No es como que Jesús solo es la puerta correcta, sino que literal no hay otras puertas. Y qué importante ese punto, hija. Porque a veces pensamos que hay varios caminos. Exacto. Y como según todos los caminos nos llevan a Roma, pensamos que todos los caminos también nos van a llevar a la vida eterna, pero no es así. Sí, es cierto.
nosotros no decidimos cómo buscar nuestra plenitud espiritual, ¿no? No es como el mundo nos ha enseñado a veces que cada quien decide de qué forma se siente feliz o pleno o todo esto, y pues cualquier cosa está bien mientras tú te sientas cómodo. No es cierto, la Biblia enseña que solo hay una puerta. Y también es interesante que habla de los salteadores. Y ahí mismo en Juan 10, pero antes, describe a estas personas como quienes suben por otra parte. Yo me los imagino como escalando paredes, ¿no? Porque no hay otra puerta. Entonces ellos intentan engañarnos diciendo que son salvadores, pero como no pueden meternos por la puerta, porque no hay otra puerta, entonces intentan llevarnos como por las paredes, ¿no? Y pues imagínense lo que pasa si uno escala las paredes, pues se muere, ¿no? En vez de salvarse. Pero describe a esta gente, y que en el mundo vamos a encontrarnos con gente que quiere engañarnos diciéndonos que es la puerta, pero no es la puerta, ¿no? Y resulta pues en tragedia. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que ya decías, ¿no? El propósito de la salvación es la vida. Y me gusta que aquí dice vida en abundancia. Y pues, ¿qué más abundante que la eternidad? Así es. No, o sea, no se puede más abundancia que eso, que la eternidad. Incluso cuando morimos aquí en la tierra y este cuerpo se acaba, la salvación sigue alcanzándonos, ¿no? O sea, sigue vigente, porque habla de la eternidad. Vamos a seguir. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a detenernos aquí. Bueno, aquí hay muchas cosas, pero lo que a mí me llamaba la atención es que Jesús se describe a sí mismo diciendo que Él da su vida por las ovejas. Y más adelante dice, nadie me quitó la vida, ¿no? No fue como que me asesinaron, me arrancaron la vida, sino que yo puse mi vida por las ovejas, yo la di. Esto me enseñaba que Jesús es el Salvador, pero no por obligación. Así es. No fue como que, tenía una obligación que cumplir y el Padre se lo ordenó, pues ya no le quedó de otra y vino y murió. No, aunque sí fue un acto de obediencia, pero Él lo hizo voluntariamente por amor. Jesús no estuvo obligado a ser nuestro Salvador. Él quiere ser el Salvador y Él quiere ser nuestro Salvador, como en ese momento lo quiso. Porque Él no lo hizo por obligación, nadie le arrebató su vida, Él quiso hacerlo. Y Él sabía lo que eso significaba, pero aún así nos amaba tanto y nos ama tanto que decidió que eso era lo mejor y obedeció al Padre. Y creo que entendemos por qué fue esa la actitud de Jesús cuando vemos el ejemplo del asalariado. Porque un asalariado trabaja con algo o por algo que no es suyo, o sea, trabajas por la propiedad de alguien más, para el beneficio de alguien más, ¿no? Y todo esto. Y Jesús no es un asalariado, o sea, que Él trabaja para lo que es suyo. El nivel de compromiso de un asalariado no es el mismo que el de un patrón, de un dueño. Es mayor el nivel de compromiso de un dueño porque si él pierde eso por lo que están trabajando, pues lo pierde todo, ¿no? Un asalariado no va y busca otro lugar donde trabajar y ya, se acabó. Entonces, esa es la razón por la que Jesús pudo llevar el proyecto de salvación hasta el fin. Porque cuando ya se dio cuenta de que ya llegaba la hora de muerte, Él no se echó hacia atrás porque Él vino a salvar lo que era suyo. No vino como un asalariado que cuando ve el problema pues huye. Él vino a salvar lo que era suyo porque la humanidad es del Padre. Aunque descarriados y perdidos y confundidos, pero quien nos creó es nuestro dueño, ¿no? Entonces Jesús vino a salvar lo que era suyo, vino a salvar a la humanidad. Por eso le fue más fácil, por eso tuvo el valor suficiente para morir en esa cruz, ¿no? Porque Él no es un asalariado y Él no estaba aquí por obligación. Lo hizo voluntariamente, quiso hacerlo.
Y esto creo que también nos lleva a pensar en que si Jesús no lo hizo por obligación, o sea, fue una convicción, fue amor, aceptar la salvación, o sea, de nuestro lado, tampoco puede ser por obligación, ¿no? O sea, claro. Es un acto voluntario, es un acto que tengo que hacer por convicción, por amor. El Padre busca eso, así como nos la dio voluntariamente Jesús, espera que la aceptemos voluntariamente, no nos la va a imponer o a obligar, tiene que ser algo que queremos. Sí, no podemos actuar bajo amenaza. O sea, Jesús no vino a predicar, te vas a ir al infierno, Sí. sino te amo tanto que di mi vida para que tú vivas eternamente. Sí. Y pues además me encanta como dice, al asalariado no le importan las ovejas, ¿no? O sea, pues realmente no está interesado el asalariado en nuestro bienestar, pero Jesús es quien ama nuestra alma. Sí. A Él sí le importamos, a Él sí le importan las ovejas, tanto que murió por nosotros, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿A quién le vamos a confiar nuestra eternidad? ¿A quien no le importan las ovejas o a quien ama nuestra alma? ¿A un asalariado o al dueño de las ovejas? ¿Quién puede cuidar mejor, ¿no?, de nosotros? Y bueno, seguimos leyendo, ya nos quedamos en el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y bueno, aquí habla de la resurrección, pero quiero que nos enfoquemos en el 16. Dice que hay otras ovejas y que también tiene que traerlas, ¿no? ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bueno, creo que podemos tomarlo de dos sentidos, ¿no? Literal, pues aquí habla de los gentiles, de nosotros quienes no somos judíos. Y esto nos muestra que Jesús vino a hacer universal la salvación. O sea, claro, antes de Jesús, nosotros éramos esas ovejas que no teníamos derecho de entrar en el redil, ¿no? Y viene Jesús y Él viene a traer a esas otras ovejas, nos viene a traer a nosotros. Pero también se refiere a las ovejas descarriadas, a esas ovejas que andan perdidas, que son rebeldes, y que Jesús viene por esa única oveja, ¿no? Dice que a los chivos locos. A los chivos locos, sí. Tenemos ahí una anécdota chistosa, ¿verdad? De decir chivos locos. Chivos locos. Pero bueno, vino por las ovejas descarriadas. Y es que, como leemos en otras partes de la Biblia, vino por los que estaban enfermos. Entonces, si nosotros queremos que Jesús sea nuestro Salvador, tenemos que aceptar que somos descarriadas. O sea, si yo pienso que soy perfecto, que no necesito cambiar nada, que todo lo hago bien, que no sé, pues entonces no necesito un Salvador, y Jesús no va a traerme a su redil, ¿no? ¿Para qué? Si yo no lo necesito. Entonces, debo reconocer que soy una descarriada, ¿no? Y que hay un montón de cosas que yo necesito cambiar, y que para eso necesito a Jesús, un Salvador. Algo importante que dice allí en el versículo 16 que acabas de leer, es que dice, también hay otras ovejas a las cuales debo de traer, y van a escuchar mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice habrá varios rebaños y un pastor va a controlar esos varios rebaños. Eso habla de una inclusión completa. Dios no tiene a los israelíes de nacimiento en un pedestal así, en un lugar especial, y a las ovejas descarriadas, que éramos chivos locos, por otro lado. Él nos incluye en su familia. Por eso lo que yo te leía al principio ahí en Juan 1:12, Él nos dio potestad no de ser primos de los hijos, sino de ser hijos. Y por lo tanto podemos hacer lo que todo hijo tiene la potestad de hacer. Sí, los mismos derechos. Y bueno, esas fueron nuestras historias, ¿no? Pero yo creo que hay una pregunta que todo el mundo se hace o se ha hecho por lo menos una vez en su vida con respecto a la salvación, ¿no? Y que, ¿cómo causa polémica? ¿La salvación se pierde? Bueno, sí. Es una pregunta que causa polémica, y causa polémica
por lo cómodo de una respuesta. Porque hay dos posibles respuestas. Hay una respuesta que es sí se pierde, y esa es una respuesta incómoda, y hay una respuesta cómoda, no se pierde. Y porque a mí me gusta la comodidad, yo quiero que esa sea la respuesta, pero no me vayan a ver feo, déjenme terminar la idea antes de rasgarse las vestiduras o apagar internet. La salvación no se pierde. Y lo voy a ilustrar de esta forma. A mí mi hija me regala el boleto de una rifa para un carro. Yo no tengo que pagar absolutamente nada. Nunca me he sacado nada en una rifa y no participo en ninguna rifa. ¿Cuánto me costó a mí el boleto de la rifa? Nada. Pero, y supongamos que me saco el carro. Tengo el boleto premiado y me saco el carro. Pero entonces yo me enojo con Elizabeth. Y digo, no se vale. O sea, este auto que según tú me regalaste, me está saliendo muy caro. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el boleto no me costó nada, pero tengo que pagar el mantenimiento, el seguro, la verificación, la gasolina, el aceite. Entonces, ¿fue gratis o no fue gratis el carro? Claro que fue gratis, pero la responsabilidad de conservar ese carro ya no radica en ella, radica en mí. Cuando Jesús muere en la cruz, nos da ese boleto, ese pase de ingreso a la eternidad. Pero lo que pase después de que yo reciba ese boleto, ya no es responsabilidad de Jesús. Por lo tanto, bueno, pues la salvación, desde el punto de vista de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, no se pierde. Pero si yo la descuido, no es que Jesús me la quite, es que yo la tiro a la basura. Claro. No sé si me explique. Sí. Yo pensaba, como dice en Mateo, ¿no? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí nos indica que esto es toda una carrera, ¿no? Perseverar no puede ser como de un día, como de hoy tomé la decisión y entonces ya. Perseverar tiene que ser un tiempo largo, ¿no? O sea, todo un proceso. Y ahora, ¿perseverar en qué? Bueno, es que cambiamos de situación o de estatus cuando recibimos la salvación. O sea, yo antes de la salvación era una persona y después de la salvación me convierto en otra persona. Hijo de Dios, exacto. Nada más eso. Y por ejemplo, ¿no? Yo antes de la salvación era esclavo del pecado. Entonces, después de la salvación, yo soy libre, ya no soy esclavo del pecado, pero yo puedo regresar a la esclavitud en el pecado, y eso no es decisión de Jesús, esa es mi decisión. O sea, si yo vuelvo a esa situación previa a mi salvación, yo estoy, pues, desechando la salvación, y no es que Jesús me la esté quitando ni nada, o que cambió de opinión, sino que yo decidí volver a quien era antes, y pues entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, yo tengo que mantenerme o perseverar en esa situación en la que estoy hoy, en quien soy a partir de la salvación. Y por eso es que podemos decir, o sea, perdemos nuestro privilegio de hijos porque regresamos a ser esclavos del pecado, ya no tengo privilegios de hijo. Así es. Hay un versículo en la Biblia que nos lo sabemos de memoria muchos, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y muerte en ese versículo quiere decir literalmente una separación absoluta e irreversible y eterna de la presencia de Dios. Eso es la muerte. Es decir, yo soy un ser eterno y decido dónde pasar la eternidad. El pecado me conduce a la muerte. Pero después dice, mas la dádiva de Dios, ahí viene la salvación, es vida eterna. Pero muchos queremos ponerle un punto final allí, borrar lo que sigue, pero no se puede. Es vida eterna en Cristo Jesús y nosotros queremos poner otro punto final allí y borrar lo que sigue, pero tampoco se puede. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy libre
de la opresión del enemigo y ahora tengo la libertad de seguir y de vivir mi diseño original. Ese es el cambio de estatus que me lleva a pasar un proceso que se llama santificación. No sé si tú quieres hablar un poquito de eso. Y sí, esa es una pregunta que una vez que discutíamos con los jóvenes, ¿qué es primero, la salvación o la santificación? ¿No? Porque a lo mejor eso es duda. Y es que salvación no es lo mismo que santidad. No. A veces se toman como sinónimos, pero que yo sea salvo, o sea, que yo haya recibido a Jesús, no me hace santo. Me hace libre para buscar la santidad. O sea, Así el pecado ya no reina en mí, entonces ahora yo estoy listo para iniciar el proceso de la santidad y empezar a buscar la santidad. Pero no es que soy salvo y entonces por lo tanto ya soy santo, ¿no? No funciona así. Yo tengo que trabajar para lograr mi santidad, pero ahora puedo, porque ya el pecado no está en mí, porque ya mi mente ha sido renovada, porque tengo un nuevo corazón, porque ahora tengo al Espíritu Santo, porque ahora tengo la comunión con el Padre, entonces ahora eso se hace posible. Antes de la salvación, o sea, era imposible, por más que yo me esforzara, yo no iba a poder buscar la santidad. Bueno, ni siquiera queríamos buscar la santidad. O sea, no nos interesaba. ¿No? Es como estar metido en un hoyo de lodo y querer estar limpio al mismo tiempo. Pues no se puede. Yo necesito salir del hoyo de lodo para poder aspirar a estar limpio. Claro. Pero mientras no salga de ese hoyo, yo ni siquiera voy a poder imaginar qué se siente pensar que estoy limpio. Sí, sí. Ahora, otra pregunta que es como muy común, ¿no? La salvación es por fe y no por obras. ¿Pero qué significa que la salvación sea por fe? ¿Fe en qué? ¿O qué es tener la fe? Es como algo muy, muy común, ¿no? Ajá. Esta pregunta. ¿Qué piensas? Bueno, habría que definir bien y nos tiene que quedar bien claro qué es fe. Porque a veces confundimos fe con credulidad. Y yo puedo creer que este teléfono es de oro macizo y declarar por fe que es de oro macizo. Pero la verdad es que no sé si me faltó fe, pero yo lo sigo viendo exactamente igual que como cuando lo tomé. No es de oro macizo. Entonces, ¿qué es fe, pastor? Muchas veces me han hecho esa pregunta. Fe es la capacidad que yo tengo de creerle a Dios, no de creer en Dios, porque creer en Dios es fácil. Creerle a Dios es el reto. Y todos tenemos una misma medida de fe, es decir, todos tenemos la capacidad para creerle a Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios no lo dijo, yo no lo creo. Entonces, ¿la salvación es por fe? Sí. Yo no vi a Jesucristo morir en la cruz. Hay evidencias innumerables de su muerte, pero aunque yo lo hubiera visto morir en la cruz, pude haber dudado que Él murió efectivamente para darme salvación. Pude haber dudado que esa muerte tuviera el poder de librarme de las consecuencias del pecado en mi vida. Pero el Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Soy salvo porque creo esto que está escrito. Creer en el Hijo implica creerle al Hijo, implica obedecer lo que el Hijo me está enseñando, implica seguir sus huellas, porque ahora, a través de la salvación, Dios me dio la autorización, la potestad de ser hijo de Dios, mismo estatus que Jesús. Por lo tanto, tengo la capacidad de hacer exactamente lo mismo que Jesús pudo hacer. Sí, es por fe. Porque aunque yo no he visto todavía la eternidad en la presencia de Dios, sé que la voy a ver si me mantengo firme
en esa convicción. El pecado no tiene nada que ver conmigo, porque ahora soy hijo del Dios Altísimo. Sí, a mí me llamaba la atención como en los evangelios muchas veces aparece fe en el mensaje, ¿no? Dice, Así en mi es. mensaje. Jesús dice eso, ¿no? Fe en que yo soy el Hijo de Dios, fe en el sacrificio de Jesús, en su resurrección, pero también habla de fe en mi mensaje, porque dice que su mensaje es el mensaje del Padre. Entonces, el mensaje de Jesús es instructivo para nuestras vidas, porque nos dice qué hacer, qué no hacer, o sea, todo nos dice el mensaje de Jesús. Entonces, fe en el mensaje de Jesús es, voy a empezar a aplicar eso a mi vida, ¿no? O sea, yo le tengo fe a un medicamento y por eso me lo tomo, porque tengo la fe de que me va a sanar. Entonces, si yo estoy segura de que el mensaje de Jesús es verdadero, es bueno, lo voy a empezar a aplicar en mi vida, ¿no? Entonces, por eso la salvación es por fe, porque tenemos fe en la persona de Jesús, en su divinidad, en su resurrección, su sacrificio, y a la vez tenemos fe en su mensaje, que eso nos lleva a ser obedientes, ¿no? O sea, empezar a vivir de acuerdo a lo que nos dejó en sus mandamientos. Y eso a mí me gustó, ¿no? Que es muy claro, que me dice, tienen que tener fe en mi mensaje, en lo que yo les digo, no solamente en que yo sí soy Dios, ¿no? Sino en lo que les digo. Ahora vemos entonces que la fe se nota. Sí, claro. ¿No? O sea, yo creo que no podemos decir soy salvo y ser la misma persona que era antes. O sea, por ejemplo, Zaqueo, que fue salvo y después hizo, o sea, inmediatamente que empezó a pagarle lo que debía a la gente y, o sea, pasó de ser un Zaqueo corrupto y malvado a un hombre justo, que todo el mundo se quedaba como no invente, ¿no? Así es. O sea, la fe se tiene que notar en nosotros. Podría ser como un filtro, como un medidor para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tanto he cambiado? Es qué tan avanzado voy en mi proceso de santificación o qué tan firme está mi fe, ¿no? Claro. En ese sentido. Y es una señal, Gonzalo decía, un distingo, de que estoy arrepentido. El arrepentimiento es una parte fundamental de la salvación. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, pues es sentir asco por lo que hice. Es estar avergonzado. No es estar justificando el por qué lo hice, sino estar avergonzado, simplemente avergonzado de lo que hice. Y ese cambio lo deben de empezar a notar los demás. Hay cosas que el Señor dice, Dios aborrece. Y yo tengo que aborrecer lo mismo que mi papá aborrece. Desechar lo mismo que mi papá desecha. Dejar de hacer aquello que mi papá no quiere que yo haga. Porque me puso ejemplo. Jesús además vino a ponerme ejemplo. Yo no sé si tú te has notado algo, pero Jesús no nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Sí. ¿Sí? Entonces, Él es como el quien va adelante, abriendo camino, picando piedra, para que a nosotros se nos facilite transitar por ese camino que de por sí es difícil. Pero Él nos facilita el tránsito mostrándonos dónde pisar. Claro, sí. Ahora, la gracia. Porque la gracia y la salvación juntas todo el tiempo, ¿no? Pero aquí nos hacemos bolas entre que si la ley y la gracia y que entonces la ley ya no, y es tanta cosa que a veces nos hace bolas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la salvación y la gracia? Otra vez, nos hacemos bolas, como dices, porque hay dos respuestas. Una cómoda, que es la que nos conviene, y por eso revolvemos las cosas intentando acomodarlas de tal forma que se quede en la respuesta cómoda, y una respuesta incómoda. Muchos dicen, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y yo pienso, pues yo debería de temblar. Yo en tu caso me debería de poner a chillar. Porque estar bajo la gracia es no tener una sola justificación para no cumplir la ley.
Jesús mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley. No va a faltarle ni una tilde, ni un punto a la ley. Vine a cumplir la ley, toda la ley. Eso es la gracia. La gracia es la fuerza y el ejemplo que Jesús nos dejó de cómo se vive y se cumple y se puede cumplir y vivir la totalidad de la ley. Y no me refiero solamente a, voy a hacer sacrificios de borreguitos o de becerritos. No, eso ya fue hecho por Jesús. Pero, ¿y si empiezo por perdonar? ¿Y si empiezo por pedir perdón? ¿Y si empiezo, y por eso digo que no es cómoda esta respuesta, y si empiezo por honrar a mis padres? ¿Y si empiezo por no desear la mujer de mi prójimo o cualquier cosa de mi prójimo? Si empiezo por tener a Dios como mi prioridad y amarlo por sobre todas las cosas, eso es gracia. Y te lo voy a demostrar. Ahí en Éxodo 20, está lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y si los leemos así, tal cual, son imposiciones. Son algo así tajante que nos obliga, que nos somete. No hay más, o sea, no matarás es no matarás. Sí, sí. No hay para dónde hacerte. ¿Cómo es que puedo cumplir algo así? Bueno, si yo voy al Nuevo Testamento y veo lo que Jesús dijo, cómo resume todo el Antiguo Testamento, todos los mandamientos en uno solo, en el amor, me doy cuenta que eso es la gracia, el amor de Dios para mi vida. Pero el amor no es la permisibilidad para pecar, sino la oportunidad que me da Dios cada día para no hacerlo. Ahora vamos a intentar, hazlo en casa por cuestiones de tiempo, lee los 10 mandamientos otra vez, pero ahora pon el amor. Por amor a Dios y a mi prójimo, voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por amor a Dios y a mi prójimo, voy a honrar a mis padres. Por amor a Dios y a mi prójimo, no voy a tener dioses ajenos. Por amor a Dios y a mi prójimo, no voy a codiciar nada de él. Esa es la gracia. Ahora es fácil cumplir los mandamientos porque tengo una motivación, no solamente algo tajante, sino amo a Dios, amo a mi prójimo, y como consecuencia de que ese amor está en mi vida, mi relación contigo y con Dios cambia radicalmente. Sí, sí. No sé si pude... Sí. Sí, yo pienso, o sea, es que sí somos salvos por gracia, porque... ¿Gratuidad? Ajá, porque, o sea, la condición para que nosotros pudiéramos ser salvos es que cumpliéramos la ley. Ninguno de nosotros hemos cumplido la ley. Así es. Y somos salvos. Entonces somos salvos por gracia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gracia no solo se queda ahí. Ese fue el inicio o ahí inicia la gracia. O sea, recibimos la gracia a partir de que inicia la salvación y todo esto. Porque la gracia además es un don divino, ¿no? Es un favor de parte de Dios hacia nosotros que nos permite hacer lo que ningún ser humano puede hacer: vencer el pecado. Claro. O sea, nuestra naturaleza es pecar. Uh-huh. Entonces ningún ser humano puede lograr eso, y la gracia viene como ese favor divino dándonos algo divino, o sea, una parte divina en nosotros que ahora puede hacer lo que es imposible para nosotros. Amén. ¿No? Sí. Y yo me imaginaba esto, ¿sabes? Como la gracia es una cajita que trae todo el equipo necesario para que nosotros venzamos al pecado, para combatir al pecado. Ahí dentro de esa caja viene todo lo que necesitamos para estar listos para vencer al pecado. Ahí viene
el Espíritu Santo, ahí viene la comunión con el Padre, ahí viene el sacrificio de Jesús, el ejemplo de Jesús, ahí vienen los dones del Espíritu, el fruto, o sea, todo lo que un ser humano puede necesitar para salir victorioso en contra del pecado viene ahí en la gracia. Entonces, nosotros no tuvimos que cumplir la ley primero para ser salvos, sino que Dios nos dice, mira, por gracia te doy la salvación, aquí está todo lo que necesitas para cumplir la ley, ¿no? Confío en que tú vas a poder ser santo como mi Padre, ¿no? Dice, ser santos así como el Padre es santo significa que se puede. Y yo me lo imaginaba así, como es esa cajita de la cual podemos sacar todo lo que necesitemos para decirle al pecado no, no más. Así es. Por eso, estar viviendo con este regalo de la gracia, con esa cajita, pues no es para que me echen en la hamaca y vea cómo la vida pasa, sino para que yo tome todo lo que está allí para hacer que mi vida sea digna de que me llame el Señor mismo su Hijo. Exacto, sí, no es algo para colgarnos ahí como un pretexto, sino al contrario, quita los pretextos para no cumplir la ley, ¿no? Para no seguir los mandamientos. Uh-huh. Bueno, a ver, la Trinidad y la salvación. ¿De quién es la salvación? ¿Qué onda, no? ¿Cómo juegan aquí esas tres personas de la Trinidad en la salvación? Que es interesante, por ejemplo, que no vemos al Espíritu Santo hasta el Nuevo Testamento, y entonces tú dices, a ver, ¿qué pasó, no? ¿Cómo juega todo esto de la Trinidad en la salvación? Bueno, la Trinidad muchas veces, por comodidad de los pastores, no se explica, simplemente se dice esto es un dogma. Y un dogma es como una pastilla que te tienes que tragar sin que sepas qué es. Tú confía que sí. Ya. Sí, tú confía que esto te va a quitar, te va a poner los ojos azules, ¿no? Y te tomas la pastilla y tienes que confiar en que en algún momento los ojos van a estar azules. Pero tan sencillo, una explicación tan sencilla como esta. ¿Qué es la Trinidad? Todos los que estamos aquí somos hijos de alguien, nietos de alguien, tíos de alguien, esposos de alguien, y tenemos estas diferentes relaciones con todos los demás sin que yo cambie mi esencia. No es que sea 3 o 4 o 5 personas distintas, simplemente que mi forma de relacionarme con Elizabeth como mi hija es distinta de mi forma de relacionarme con la hermana Rosita porque es mi esposa, o con alguno de mis nietos porque pues son mis nietos. Definido esto, yo espero que te haya quedado un poquito más claro qué es la Trinidad. Todas las bendiciones que existen en la Biblia son por iniciativa de Dios Padre. Dios Padre se relaciona con nosotros, la humanidad, bendiciéndonos. Yo lo compartía creo que hace una semana. Él crea la luz para bendecirnos y va creando todo lo demás. Quien hace posible esos deseos del corazón de Dios, que es la bendición, es Jesucristo. Jesucristo es quien ejecuta las bendiciones, quien ejecuta la voluntad del Padre. Y quien perfecciona la obra de Jesús, que es el deseo del Padre, es el Espíritu Santo. Así se relaciona la Trinidad y la salvación. Dios determinó que no nos perdiéramos. Desde el jardín de Edén le dijo a la serpiente, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el talón, pero ella te dará una herida mortal en la cabeza, y de la simiente de la mujer
en la simiente de Abraham van a salir o van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaba Cristo. El deseo del Señor era salvarnos. Jesús vino a hacer posible esta salvación y es gracias al Espíritu Santo que podemos tener la revelación. No le entendemos a la Biblia por listos. Le entendemos a la Biblia porque el Espíritu Santo nos la revela. Claro, el Espíritu Santo es la presencia de Dios que tenemos aquí como en garantía que nuestro novio va a volver. Y mientras eso pasa, es como eso que nos hace conectarnos, ¿no? Así el Espíritu Santo nos va preparando. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero como me voy, voy a rogar al Padre y Él os enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él nos va a guiar a toda esa verdad. Claro. Y Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo nos guía a Jesús. Claro. A mí me gusta ver cómo cambia así, pero radicalmente la relación de la Trinidad con la humanidad a partir de que viene Jesús. Sí, o sea, claro. porque es impresionante cómo en el Antiguo Testamento vemos una relación completamente diferente a la que vemos en el Nuevo Testamento y todo tiene que ver porque Jesús viene, ¿no? Entonces, Jesús es claro cuando dice que quien conoce a Jesús va a conocer al Padre y que hasta que Él se vaya es que puede venir el Espíritu Santo. O sea, Él determina como todo eso en nosotros, ¿no? Y eso es muy interesante en los Evangelios. O sea, Jesús viene y nos revela al Padre. Y nos comunica con el Padre, o sea, porque ahora hablamos con el Padre como tan libremente, y después Jesús se va y nos manda a su Espíritu Santo, y entonces ahora la gente podemos tener al Espíritu Santo aquí con nosotros siempre, y eso es algo muy importante. O sea, todo lo que Jesús abrió de camino, todo lo que Jesús transformó y movió por su sacrificio, no solo en nosotros como hombres, sino en la humanidad y su relación con Dios. Y toda la atmósfera espiritual que Él cambió. Claro, ¿no? Y cómo todo esto era parte del plan de salvación del Padre, ¿no? No solamente manda a su Hijo y que muera, sino cómo eso iba a unir el cielo y la tierra de una forma impresionante, ¿no? O sea, la muerte de Jesús conectó todo, o sea, nos conectó de una forma increíble con el cielo. Aunque seguimos aquí en la tierra y en este mundo y viviendo las cosas de la tierra, pero hoy estamos unidos al cielo por el Espíritu Santo y por la comunión con el Padre. Y todo fue porque Jesús vino a morir aquí. Así es. Él es Jesús. Jesús es la primer relación que necesitamos establecer para restablecer nuestra relación original con Dios. Sí. ¿Sí? Adán y Eva se comunicaban al inicio en el jardín de Edén con el Padre. Tenían una relación de libertad. De hecho, una de las acepciones de la palabra salvación en el Nuevo Testamento es libertad. Salvación es igual a libertad. Libertad para relacionarnos con el Padre. Pero el camino que nos lleva a restablecer esa relación se llama Jesús. Sí. Y el Consolador, el guía que nos lleva a ese camino es el Espíritu Santo. Y que creo que tenemos que aprender a relacionarnos y a conocer a las tres personas. Sí. O sea, si en verdad queremos vivir en la plenitud nuestra salvación, tenemos que conocer a las tres personas. A veces solo nos quedamos con el Hijo o con el Padre, con el Espíritu Santo, pero para vivir en plenitud nuestra salvación tenemos que conocer a las tres personas, ¿no? Y saber bien nuestras obligaciones hacia cada persona, nuestra relación con cada persona, y a lo mejor después podemos, ¿no?, hablar acerca de la Trinidad porque es un tema muy profundo. Sí, claro, y hermosísimo. Y que a veces no conocemos exactamente qué onda con cada una de las personas de la Trinidad. Y bueno, vamos ya terminando porque ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo podríamos resumir los pasos para ser salvos? Así yo digo, ok, me gusta esto de la salvación, lo quiero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tendría que seguir para ser salvo? Bueno, creo que el primer paso para ser salvo
es reconocer que no lo soy. Y eso es bien importante porque a veces, y me ha tocado, estar platicando con personas y me dicen, sí, yo hago todo eso. O sea, yo en realidad no tengo problema, yo no soy malo. Si ahorita me muero, derechito al cielo. Bueno, Jesús no vino, yo no dudo que existan ese tipo de personas, pero Jesús no vino por ese tipo de personas. Jesús vino por el otro tipo de personas, por los que estamos chuecos. Vino por los pecadores. Él dijo, yo no vine por los sanos, sino vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer que necesito salvación. No sé si tú quieres agregar algo más. ¿De ese primer paso? No. Yo creo que el segundo paso, una vez que reconozco que necesito la salvación, es arrepentirme de mis pecados. Porque estoy en un hoyo lleno de lodo y quiero ser limpio, pero cuando alguien me quiere rescatar del hoyo lleno de lodo, yo le digo, antes de que me lances la cuerda para sacarme a mí, pásame otra cuerda con una cubetita para sacar lodo de aquí. Es incongruente. Entonces no quiero ser limpio. Un hermano dice que cuando nos preguntan, oye, ¿tienes sed? Y yo contesto sí. Y me dicen, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Pepsi o agua? Y yo digo, Pepsi. Entonces él me dice, no tienes sed, tienes antojo. Y es así. Si yo no me arrepiento, entonces me considero con la capacidad de elegir. Sí quiero que tú me ayudes, pero no quiero cambiar, solamente quiero que tú me ayudes. Entonces, primer paso, reconocer que necesito la salvación. Segundo paso, arrepentirme de todos mis pecados. Y tengo que ponerles nombre y apellido a mis pecados. Tercer lugar, una vez que ya me arrepentí de mis pecados, tengo que pedir perdón. Pedir perdón. No es solamente, bueno, pues, Señor, si en algo te ofendí, perdóname. No, eso ni para canción sirve. Es por cuanto te ofendí, lo estoy reconociendo, necesito tu perdón. Necesito hacer mío el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y un cuarto paso, después de que pedí perdón, reconocer que no la hago solito. Si Dios me saca del hoyo de lodo y me deja solo, en un ratito voy a estar metido en el hoyo de lodo. Porque no sé otra cosa, no sé otro camino. Durante toda mi vida caminé en ese mismo sentido. Entonces necesito que alguien me oriente. Necesito que alguien tome decisiones distintas a las que he tomado. Y ese alguien se llama Jesús. Yo necesito que Jesús sea no mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Le entrego las riendas, le entrego mis decisiones a quien sí sabe tomarlas. Tengo que admitir que Dios toma mejores decisiones que yo. Tengo que admitir que Él tiene mejores ideas que yo. Por lo tanto, Señor, te entrego mi vida, abro mi corazón, quita todo lo que de ahí no te agrade y entra a mi corazón. Ahora, sé tú el Señor, el gobernante, el jefe. Tú mandas, yo obedezco. Creo que esos son los pasos. Sí. Bueno, y a lo mejor hay alguien, ¿no?, que nos está viendo ahorita que quiere hacer esta decisión, que quiere tomar esta decisión y aceptar la salvación que Jesús nos está ofreciendo, nos ofrece a todos. Así que podemos hacer una oración con ustedes, ¿no? Pero creo que sí es importante que si ustedes va a tomar esa decisión, ahí en su casa donde esté, haga esta oración en voz alta, para que esto sea como
usted bien consciente y no nada más como, lo tengo aquí en mi corazón. No, confiéselo con su boca, en voz alta, ahí donde esté. No le dé pena que lo escuchen, pero hágalo en voz alta. Puede decir lo que vamos a orar aquí o lo que Dios le haga sentir en su corazón, pero en voz alta. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque veniste a rescatar a los perdidos. Veniste por nosotros que somos pecadores. Y hoy reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hemos ensuciado nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo y se lo hemos entregado al pecado, le ha servido al pecado. Perdónanos porque te hemos ofendido tantas veces con nuestra manera de actuar, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, con las decisiones que tomamos. No queremos seguir siendo esclavos del pecado. Reconocemos que necesitamos de Jesús en nuestras vidas para ser salvos y ser libres de ese pecado. Y hoy invitamos a Jesús a que venga a nuestro corazón, a ser el Señor, el dueño y el que tome el control de nuestras vidas. Jesús, ven a nuestro corazón. Esta es tu casa a partir de hoy. Y ayúdanos en ese proceso que inicia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted tiene más dudas de lo que acaba de hacer hoy o quiere saber pues, qué va a pasar en todo este proceso, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos bien contentos de atenderlo, ¿no? De responderlo. Y cuando todo esto pase, hay que asistir a la iglesia. Es importante, con toda la demás gente que ha decidido ser salva. Sí. Les felicito a todos los que hicieron esta oración. Hoy termina nuestra serie Joyas del Evangelio, no porque se hayan acabado las joyas que están ahí en el Evangelio, sino por cuestión de orden. Bueno, pues hoy termina. Estate preparado para lo que viene. Viene otra serie hermosa, así que estate preparado. Hay que estar pendiente a nuestras redes sociales. Si tienes dudas, si tienes intenciones de oración, si tienes testimonios, nos gustaría mucho recibirlo. Ahí están las redes sociales abiertas para que tú te puedas comunicar con nosotros y hacernos saber lo que consideres pertinente. Estamos a tus órdenes, nos dio mucho gusto. Yo estoy muy contento porque pude compartir con mi hija los micrófonos y las cámaras, y el deseo de nuestro corazón es decirte: Dios te bendiga, cuídate mucho. Terminamos la serie Joyas del Evangelio. Bueno, hay algunos anuncios, ¿no? Antes de irnos. Fíjate. Tenemos algunos anuncios. El día de mañana, sábado a las 8 de la noche, tenemos transmisión para jóvenes aquí en este Facebook. Entonces, bueno, chicos, aquí los esperamos. Inviten a sus amigos a que se conecten, mándenles la publicidad, mándenles mensajito antes de que empiece la reunión de jóvenes. El domingo, como ya saben, tenemos nuestro servicio general, nuestra transmisión de todos los domingos, pero hay una transmisión especial para los jóvenes este sábado a las 12. Este domingo a las 12. Es una colaboración con el grupo de jóvenes de Centro Cristiano Nesa. Entonces se va a transmitir en el Facebook de Centro Cristiano Nesa. Tú puedes entrar ahí a la publicidad que tenemos de este evento en nuestra página y va a aparecer la liga, y si no, de todos modos te la vamos a estar compartiendo. Pero tienes que entrar a esa liga el domingo a las 12 para ver la entrevista que los chicos de Centro Cristiano Nesa le van a hacer a nuestros maestros de jóvenes, Gaby y Gerardo. Entonces se va a poner interesante. Te invitamos a que te conectes a esta transmisión. También va a estar padre porque vas a poder conocer e interactuar con los jóvenes de allá. Entonces, pues si tú andas buscando amigos y toda esa onda, conéctate y reacciona ahí y comenta para que conozcas a los chicos de Nesa. Les recuerdo a todos que necesitamos manos mañana para lo de la lona. Puedes llegar a la iglesia desde las 8 de la mañana. Sí. Vamos a
Bueno, vamos, es un decir. Los que puedan ir van a subir la lona, la van a estar reparando por ahí de las 9 y hay que montar la lona nuevamente. Es tu iglesia, es la mía. Vamos a colaborar en su mantenimiento. Dios te bendiga y si tienes en tu corazón y puedes, te esperamos por allí. Hacen falta manos.